Publicidad. Le damos color a tus ideas. Crecimos en un pueblo noble de ricas montañas, pueblos y ciudades, de gente trabajadora, de grandes pensadores. Un país con grandes oportunidades. Porque fuimos los primeros en mostrarte el mundo. Nuestra identidad catracha la llevamos en el corazón. Onduvisión, televisión por cable e internet. Todo lo creado por Dios es de disfrutar. Y como somos nosotros de mal agradecidos, aprendamos comenzando a dar. Y es así como seremos siempre bendecidos. Con este propósito se abrió este canal para estar a muchos bendiciendo, creciendo en nuestra vida espiritual y de alguna manera estarle amado amigo a usted bendiciendo. Nuestra meta final siempre será sembrar la palabra en todo corazón, saber que esta nación escuchará y muchos oyentes alcanzarán la salvación. ¡Ay, nuestra misión nunca se va a detener! Lo invitamos a que con nosotros pueda continuar para que día a día nuestro Dios nos haga realmente llover, viendo muchas almas que se puedan salvar. El canal Punta de Lanza está navegando con los mensajes que el Señor envía a través de sus siervos. Y tú con tu ofrenda siempre seguirás sembrando sin dudar la recompensa por la labor que estás haciendo. Dios te siga bendiciendo. Estás viendo Punta de Lanza. Siga con la programación. Ministerio Apostólico y Profético Fuente de Bendición. Estamos ubicados en la colonia Francisco Morazán, a una cuadra de la calle principal, atrás del muro del cementerio funerario. Visítenos días lunes, martes, jueves y sábados a partir de las 6:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Contáctenos llamando al 3193-0080 y 3318-0576. Ministerio Apostólico y Profético Fuente de Bendición. Bendiciones, hermanos, en esta preciosa tarde. Es un placer darles la bienvenida a un programa más de nuestro programa Miscelánea Bíblica. Nuestro pastor no nos pudo acompañar hoy, pero aquí estamos, queriendo traer la palabra del Señor. Bendecimos a los hermanos que nos están viendo a través de la televisión y bendecimos a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y un cordial saludo de parte de nuestro pastor que anda en una misión allá en Guajiquiro. Tenemos otra iglesia, Fuente de Bendición en Guajiquiro, entonces allá anda nuestro pastor el día de hoy, por eso no nos pudo acompañar, pero esperamos que el próximo sábado él esté aquí. Sean bienvenidos, sean bendecidos todos en esta preciosa tarde y gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos en las redes sociales. Y en esta tarde vengo en compañía de nuestro hermano Jonathan, que él es el que va a traer la palabra en esta tarde. Él es ministro de alabanza de nuestra iglesia y lo hemos invitado para que comparta con nosotros esta tarde una palabra enviada por el Espíritu Santo. Bueno, así que muchas gracias por sintonizarnos y muy alegre de estar compartiendo con cada uno de nuestros hermanos lo que es la palabra, lo que es el mensaje del Señor y pues alegre de estar en este lugar de mucha bendición y sabiendo que la palabra del Señor es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, y estudiando lo que era la palabra del Señor, el Señor me daba una palabra y como tema tengo lo que es la importancia de la dirección de Dios, ya que hoy en día estamos viendo muchas iglesias, muchos grupos de crecimiento,
muchas formas en las cuales el pueblo de Dios se levanta, pero, como siempre, la importancia de lo que es la dirección de Dios dentro del Hijo de Dios, dentro del cristiano. Amén. Porque estamos viendo tiempos en los cuales ya no se está viviendo bajo la dirección de Dios, sino bajo la emoción o bajo cualquier otra cosa menos la dirección de Dios. Entonces, he aquí la importancia de la dirección de Dios en nosotros que lo seguimos. Podemos notar que en estos tiempos es necesaria la dirección de Dios. Amén. Y es que el Señor es como nuestro timón. Si Él no nos dirige, si es como nuestro chofer. Si Él no nos dirige, pues nosotros vamos sin rumbo, como dice el hermano. A veces nos dejamos guiar por nuestras emociones. Entonces es muy importante saber en qué momento nos está dirigiendo el Espíritu Santo, en qué momento es que el Señor nos está dirigiendo y en qué momento es que nosotros nos estamos guiando por nuestras propias emociones. Como dice nuestra hermana Becky, ¿verdad? Es importante lo que es la dirección de Dios. Antes de entrar en lo que es el tema, quiero solamente hacer una mención y recordar la historia de lo que es Jonás. Todos, la iglesia en general, el cuerpo de Cristo ha escuchado, aún en la escuela dominical para niños se les habla mucho de la historia de Jonás en la escuela dominical. Pero cuando la estudiamos a fondo nos damos cuenta de que Dios le da una palabra a Jonás para cierto lugar al que él se diría, pero él, lógicamente, como ser humano, tiene temor y él se desvía y va a otro lugar. Amén. Esto solo es para hacer una mención, una pequeña introducción del lugar al cual Dios lo manda. Entonces, muchas veces, hoy en día, Dios está diciendo una cosa a la iglesia, al líder, al miembro, al que pertenece al cuerpo de Cristo, pero nosotros estamos desviándonos o estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces la voluntad de Dios no es la voluntad que nosotros quisiéramos que fuera para nuestras vidas. Y es aquí cuando nosotros fracasamos. Sabemos que vamos a tener problemas, luchas, dificultades, pero es aquí donde nosotros fracasamos porque no dejamos que Dios nos guíe. Amén. Su palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no dice que muchas veces es buena, agradable y perfecta para nosotros, sino para Él. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo quiero, hermanos, si usted nos está acompañando, que si puede buscar su Biblia, leamos primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Y dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llamó a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Ahí nos vamos a quedar, después vamos a seguir. Amén. Si ustedes pudieran responderme, los que están en casa, yo haría la siguiente pregunta. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha mandado o nos ha encomendado a hacer algo y hasta el día de hoy nos hemos negado a hacerlo? ¿Por qué? Miedo, temor, a veces tenemos miedo al qué dirán o a lo que puede decir nuestra familia, nuestro vecino, lo que pueden decir aún personas dentro de la iglesia. Entonces, aquí vemos a un hombre que Dios le habla y él está atento a su voz. Amén. Como es Samuel, porque en este momento de la historia se necesitaba un rey. El Señor le dice a Samuel, me he provisto de un rey, necesita un rey en este momento. Y él lo manda a donde Isaí, que es el papá de David. Pero más adelante, quiero que sigamos leyendo, hermano, y dice el verso 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llega a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida.
Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y mire lo que dice aquí. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Ahora yo quiero entrar en lo siguiente. Cuando Dios nos da una palabra, por lo general nosotros, el ser humano, se guía por lo que ve. Somos pero tan incrédulos que solo lo que vemos creemos, y sabemos que el reino del Señor no trabaja de esa manera, trabaja por medio de fe. De fe. Amén. Entonces, en este momento de la historia, vemos que Samuel dice: está delante de mí el ungido, y Jehová en ese momento le habla y le dice: no es él, porque yo no miro su parecer, yo miro su corazón. Ahora yo pregunto, en cosas tan pequeñas dentro de la iglesia, nos puede pasar muchas veces, el Señor le dice: vaya a orar por cierto hermano o por cierta hermana. Amén. Entonces nosotros venimos y decimos: ¿será que es de parte de Dios o no será? Amén. Y nos estamos dando cuenta que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no se está dejando guiar por el Espíritu Santo, no se está dejando guiar por Dios, sino por nuestra propia voluntad. Y es necesario en estos últimos tiempos que nos dejemos guiar por la voluntad de Dios. Amén. Como decíamos anteriormente, no es fácil dejarse guiar por la voluntad de Dios, hermana Víctor. No es fácil, hermano. Y como decía usted, en cosas tan pequeñas nosotros le fallamos al Señor, porque a veces nos dejamos guiar como lo hizo Samuel. Él dijo: este es el ungido, por lo que él estaba viendo. Entonces, hay ocasiones en las que el Señor nos manda a poner manos en otras personas, y a veces nosotros no lo hacemos porque quizás el Espíritu Santo le dice: ve y pon manos sobre este líder, o ve y pon manos sobre tu pastor, o ve y pon manos sobre esta persona, pero nosotros nos guiamos por el cargo que la persona tiene, por lo que vemos de la persona. Entonces nosotros en ocasiones decimos: no, ¿y cómo yo le voy a ir a poner las manos si él es el ungido del Señor? Si él no necesita, si el líder no necesita, si el pastor no necesita, porque creemos que el Señor ya los ha ungido. Entonces nos creemos como poca cosa para ir y poner manos sobre esta persona. Y como dice el hermano, a veces decimos nosotros: ¿y será de parte de Dios esto? Pero hermano, yo le quiero preguntar algo en esta tarde. ¿Usted cree que el enemigo lo va a mandar a orar por alguien? No, Satanás no lo va a enviar a que usted ponga manos sobre una persona. Es el Espíritu Santo el que lo inspira, pero nosotros dejamos de obedecer esta palabra por obedecer lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, y por escudarnos en lo que va a decir la gente, o que nosotros decimos: no, esto no es parte de Dios, entonces no lo hacemos, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Exacto, de esa manera. Hermano, el Señor me da esta palabra, yo sé que es para toda la iglesia en general, no precisamente para donde yo pertenezco, sino para toda la iglesia cristiana. En estos tiempos es necesario escuchar la voz de Dios. Es necesario dejarnos guiar por la voluntad de Dios. No es fácil, pero es necesario si queremos pasar a otro nivel de intimidad con Dios y en su obra. Amén. Es necesario dejarnos guiar por Dios. Yo quiero, hermano, que ahí usted me acompañe. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 13, y vamos a leer el verso 17 en adelante. Y a su letra dice, como título: la columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Escuchen. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, tomando también consigo a Moisés, los huesos de José, el cual había
juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Yo quiero hacer mención, hermano, algo que me llama bastante la atención. Usted ha escuchado o ha leído. ¿Sabe usted qué, hermano, que en el desierto, en el día es demasiado caliente, pero en la noche alcanza las temperaturas más bajas y más frías? El desierto. Ahora yo le digo, ¿sabe por qué el Señor en la noche también Él se presentaba como una columna de fuego? Aparte, para alumbrar por donde ellos iban a caminar, porque su palabra dice que Él es lumbrera a nuestro camino. Aparte de esto, es porque Él les daba calor en la noche. Ahora yo quiero traerlo de esta manera. Yo sé que de repente tú estás pasando por un desierto en el cual te sientes hasta congelado espiritualmente. Yo quiero decirte, ve detrás de la presencia de Dios como esa columna de fuego en el desierto. Yo sé que tú de repente puedes estar pasando un desierto, pero este es el momento en el cual tú te apegues más a la columna de fuego de Dios en este tiempo, bajo su dirección, bajo su guianza. También vemos que el Señor se manifiesta en el día. Cuando ellos caminaban por el día, se manifestaba como una nube que los cubría. Ahora, usted sabe que el fuego, la calor que se emana en el desierto es una calor consumidora, desgastante, que lo puede sofocar. Entonces el Señor los cubría. De esa misma manera, el Señor en estos tiempos nos está cubriendo. Pero es aquí la importancia de que nos dejemos guiar como pueblo de Dios, como hijos de Dios, por su voluntad. Es necesario que la columna y la nube de fuego, la columna, esté delante de nosotros, que nos guíe. Pueblo del Señor, es necesario. Algo que me llama la atención es que dice: nunca se apartó de él, del pueblo, la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Me llama la atención cuando dice: y Jehová iba delante de ellos día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen día y noche. Aquí nos quedamos. ¿Sabe que cuando tú te dejas guiar por la presencia de Dios, tú no te atascas, tú no te quedas estancado? Dice que Él lo guiaba para que anduviesen de día y de noche. No descansaban. No descansaban, pero Él iba delante de ellos. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo tienes tú de estar haciendo lo mismo dentro de tu iglesia, de tu congregación? ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar haciendo lo mismo dentro de donde tú te congregas, dentro de nuestros hogares, de nuestras casas, y no vemos que avanzamos? Pregunta, ¿será que hemos dejado de escuchar la voz de Dios y hemos dejado de seguir su nube? Esta es la pregunta para el pueblo de Dios. Hermano, es muy necesario, como yo le comento, en estos tiempos muy difíciles, en que muchos quieren venir a hablar la palabra del Señor, pero conforme a lo que ellos piensan, no conforme al Espíritu Santo. Por eso es necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y es que si nosotros vemos la trayectoria del pueblo de Israel, hermano Jonathan, siempre fue un pueblo rebelde. Este pueblo siempre desobedeció al Señor, siempre fue un pueblo que en un momento anduvo bien, pero en otro momento se desviaba y tenían algo fatal que el Señor no les aceptaba, y era que ellos siempre se iban en pos de dioses ajenos, y eso era parte de su rebeldía. Ellos desobedecían al Señor de esta manera. En determinadas ocasiones nosotros pasamos por alto las desobediencias que nosotros tenemos para el Señor, con solo el hecho, como decía, el ejemplo más simple y sencillo es el de orar por alguien, y al momento de nosotros rehusarnos a hacer eso,
Entonces nos estamos volviendo desobedientes delante del Señor y nosotros eso lo pasamos por alto porque para nosotros son cosas mínimas, son pequeñeces para nosotros. Pero dice la Biblia, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A veces nosotros queremos escalar y queremos llegar más allá, queremos tener, como dice el hermano, una intimidad con el Señor más fuerte, algo más pegado a Él, algo más adheridos a Él. Pero si en cosas tan sencillas y en cosas tan pequeñas nosotros desobedecemos, ¿cómo, hermanos, vamos a llegar a algo más con el Señor? Si nosotros que somos padres y nuestros hijos, por muy insignificante que sea la orden que nosotros le demos, y un hijo de nosotros no la cumple, para nosotros es un desafío, es una rebeldía. Entonces, con cosas tan sencillas, nosotros desobedecemos al Señor. Tenemos que tener cuidado con esto, porque si nosotros no somos capaces de llevar estas cosas pequeñas, ¿cómo vamos a ser capaces de llevar algo más grande? ¿O cómo el Señor nos va a delegar algo mayor a lo que nos está delegando? Entonces, todo comienza de abajo. Si nosotros comenzamos a escuchar la voz del Señor, si nosotros comenzamos a obedecer lo que el Señor nos está mandando, y como dice el hermano, no es fácil obedecer la voz de Dios, porque a veces nosotros no queremos el propósito que el Señor tiene para nosotros, sino que nosotros queremos nuestro propio propósito. Pero meditemos en esta tarde y en esas pequeñitas cosas comencemos a obedecerle al Señor para irnos acercando cada vez más a Él. Así es. Algo que me llama bastante la atención de estos tiempos que estamos viviendo, hermano. Yo creo que su palabra dice que vamos de gloria en gloria. En gloria. Pero si hay algo que yo creo es que la iglesia debe aprender a trabajar, empezar por lo pequeño, por las poco. Cosas de abajo. Amén. Yo conozco muchas personas que ellos se ven predicando en la televisión, en X canal, o se ven saliendo a predicar a otros países. A las afueras. Porque ellos solo se ven sirviendo en cosas grandes, pero no empiezan por abajo. Y yo quiero decir de que si no empezamos por las cosas pequeñas, no vamos a saber el valor de las cosas grandes. Entonces, es necesario escuchar la voluntad de Dios en esas cosas tan pequeñas. Cuando Dios le dice en la madrugada, levántese a orar, o levántate a orar. Amén. Y de repente nosotros no queremos en ese momento, pero hay algo que nos está incomodando hasta que nos levantamos y empezamos a orar. Pero sí es necesario, hermano, en estos tiempos, estar bajo la dirección del Señor, de Dios, porque no es fácil en estos tiempos. Yo quiero, hermano, que compartamos otro texto bíblico. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 1 y 2, y como título tiene, la presencia de Dios prometida. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia, la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Quiero que nos quedemos ahí, hermano. En este momento el Señor manda a un ángel delante del pueblo de Israel para que eche fuera, dice, al cananeo, al amorreo, al eteo y al ferezeo y al heveo y al jebuseo, para que entren a la tierra que fluye leche y miel. Yo quiero decirte algo. El Señor quiere que nosotros estemos bendecidos y prosperados. Amén. Porque hay que declararnos bendecidos y prosperados. Tal vez en este momento nuestra situación económica no es la mejor. No es la mejor, amén. Pero las palabras tienen poder. Pero yo quiero decirle algo al pueblo del Señor. El Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere prosperar. Pero para la prosperidad también necesitamos ser guiados por el Señor. Muchas veces hay negocios que se nos proponen que no son lícitos delante de Dios. Y nosotros a veces como seres humanos queremos optar por eso para tener cierta cantidad de dinero, para obtener ciertos beneficios o bienes materiales. Pero aquí notamos que el Señor le dice que Él enviará su ángel delante de ellos y Él echará fuera. Entonces, si nosotros dejamos que el Señor nos guíe, Él va a echar fuera, hermano, todo aquello
que está impidiendo que tú seas prosperado, y Él te va a dejar entrar a la tierra que fluye leche y miel. Yo quiero decirte que así como prospera tu alma, así también el Señor te va a prosperar. No esperes que el Señor te prospere materialmente, porque en estos tiempos estamos acostumbrados a de que yo quiero una Prado, yo quiero una casa de 3 plantas, que te van a depositar tanto en tu cuenta bancaria. Puede suceder, porque para Dios no hay nada imposible. Pero yo quiero decirte que lo primordial es que crezca tu alma, crezca tu comunión con Dios. Y en eso Dios se va a glorificar y Él te va a bendecir. Pero es necesario en el tiempo de hoy que tú le busques de todo corazón. No por lo material, sino porque quieres agradarle, porque quieres servirle. Entonces, la importancia de la dirección de Dios en la vida espiritual, en la vida material y en todo. No es fácil dejarse guiar por Dios. Porque si dice su palabra, Mateo 5:39, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros si en algún momento nos pegaran un golpe o nos pegaran en una mejilla, pondríamos la otra? Creo que difícilmente lo haríamos. Pero eso es una voluntad de Dios. Entonces, porque la voluntad de Dios no es fácil, hermano. Nadie dijo que era fácil el camino del Señor. Pero si de algo estamos seguros es que Dios no nos va a poner una carga la cual no podamos llevar. Y así que es necesario, hermano, la dirección de Dios. Si tú quieres emprender un proyecto en estos tiempos, a ti que estás escuchando, tú que me estás viendo, que nos estás viendo, a esta hora yo quiero decirte, no es una casualidad. Dios te está hablando y te está diciendo, méteme a mí en tus planes, en tu propósito. Yo quiero estar ahí en tus planes. Tú estás construyendo, Dios quiere estar ahí. Tú quieres ejercer un nuevo empleo, Dios quiere estar ahí. Tú quieres ejercer un nuevo negocio, Dios quiere estar ahí. Si tú metes a Dios en el asunto, yo sé que las cosas van a marchar mejor. ¿Por qué el pueblo de Dios está fracasando en estos tiempos? Porque no nos dejamos guiar por la voluntad de Dios. ¿Por qué la juventud está fracasando en estos tiempos? Porque no nos dejamos guiar por la voluntad de Dios. Porque es más fácil decirle sí a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, que quizás a lo que Dios está diciendo. Y Dios está hablando. Yo no sé cuándo nos hemos sentido así como Samuel cuando estaba en el tabernáculo, cuando él estaba pequeño. Y el Señor le hablaba, pero él no entendía. No sabía. Le habló varias veces y él no entendía. Hasta que vino el sacerdote y le dijo, cuando te vuelva a hablar, dile, heme aquí. Ahora yo quiero decirte, Dios te está hablando. Tal vez tú no has entendido tantas veces que Dios te ha hablado, pero en este momento Dios te está hablando a través de una sencilla palabra, diciéndote, déjame guiarte, permite que yo te dirija. Y el Señor te está hablando. No sé, de repente tú te encuentras en una mala situación, en tu hogar, en tu matrimonio. Yo quiero decirte que te deje guiar por la voluntad de Dios, no por tus arrebatos de cólera, de ira, sino por la voluntad de Dios. ¿Sabe que yo he notado que en estos tiempos que estamos viviendo, la gente pero ni los 10 mandamientos conoce? Y es una parte de la dirección y la guianza de Dios, conocer básico los 10 mandamientos. Nos damos cuenta que tenemos una iglesia muchas veces ignorante, y aun cuando no es ignorante, no se está dejando guiar por la voluntad de Dios. Sabemos que toda palabra, la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y si tú quieres ser dirigido, lee la Biblia. No es necesario de que tú esperes a un profeta, esperes a un apóstol a que llegue a darte una palabra. La mejor palabra es la que está en la Biblia. Así que el pueblo del Señor tiene que estar despierto. Y hay algo que a mí me gusta, es que nosotros debemos ser mansos como una paloma, pero astutos como la serpiente. El pueblo de Dios es un pueblo pensante, un pueblo inteligente. Amén. Y si somos inteligentes, nos vamos a dejar guiar por la voluntad de Dios, hermana. Amén. Tenemos que estar atentos, como dice el hermano, a lo que el Señor está diciendo. No solamente a nuestras emociones, porque la palabra del Señor nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Este texto, esta palabra está condicionado. Usted va a prosperar económicamente de acuerdo a su nivel espiritual, de acuerdo a cómo usted prospere espiritualmente. Eso es lo que el Señor anda buscando. Dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
vendrá por añadidura. En tanto que nosotros nos acercamos al Señor y tengamos ese acercamiento genuino, ese acercamiento legítimo, vamos a ir creciendo dentro del Evangelio, vamos a ir creciendo dentro de nuestra relación con Dios. Asimismo el Señor nos va a empezar a bendecir, asimismo el Señor nos va a empezar a prosperar. Así como prospera nuestra alma, así el Señor nos va a prosperar en todo lo demás que nosotros podamos necesitar. Algo que me llamó bastante la atención, como yo les decía, nosotros como seres humanos nos dejamos guiar por lo que vemos. Amén. Y eso en el cristiano no debería existir, pero sabemos que somos humanos, carne. Somos de carne. Humanos. Entonces, lógicamente, nos dejamos guiar por lo que vemos y no por lo que es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, yo quiero preguntar a la iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos fracasado el día de hoy en alguna mala decisión que tuvimos porque no permitimos que fuera Dios el que nos dirigiera y el que nos guiara? ¿Cuántos de nosotros, la iglesia, en qué nivel estuviera? Tal vez ya en un nivel apoderado totalmente de lo que es nuestro país, de Honduras, pero hemos caído Amén. en estancamiento. Yo quiero decirte que vamos a leer un verso de la Biblia y lo vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 13, verso 10. Y dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Quiero leerte un poco así de la historia rápida. Los pastores de Abraham y Lot se peleaban porque me imagino que en algún momento era pequeño el lugar donde ellos estaban y altercaban. Entonces ellos venían y peleaban. Entonces vino Abraham muy sabiamente y dice, no vamos a pelear más, vamos a separarnos. A donde tú vayas yo iré al lado contrario. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que viene Lot y es el primero en escoger y ve una gran llanura. Pero dice que él ve y él se deja guiar, hermano, por lo que está viendo. Muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, se está dejando guiar solo por lo que está viendo. Muchas veces por lo que estamos viendo y no por lo que es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esta historia? Es que Lot casi llegó a construir en Sodoma y Gomorra, como en la frontera, hermano. Y entonces, muchas veces nosotros cuando ya no escuchamos la voz de Dios, cuando no tenemos la dirección de Dios, nos vamos apartando, y muchas veces el pueblo de Dios así está, de esta manera, apartado totalmente de Dios, porque solo se va por lo que ve, no por lo que Dios dice. Y se apartó Lot, y se apartó. ¿Y sabe qué pasó después? Lot perdió todo. Abraham, después relata la historia, Abraham fue movido y él lo salvó, hermano, pero todo lo que pasó él por haberse dejado guiar solo por lo que vio. Tal vez él vio una tierra de gran riego, una tierra fértil, pero no se fijó que a la par estaba Sodoma y Gomorra. Entonces, es necesario que la iglesia hoy en día, yo sé que estoy hablándole a personas entendidas, a gente de reino, a gente que sabe que si nos dejamos guiar y escuchamos la voz de Dios, algo mejor va a venir. Entonces, es necesario, iglesia, de que no nos dejemos guiar por lo que vemos, sino por la voluntad de Dios, por sus palabras. Yo creo que Dios sigue hablando en estos tiempos a través de pastores, a través de profetas, pero yo sé que su voz está plasmada en la Biblia. En la Biblia. Amén. Pero yo sé que Él sigue hablando también a través de predicadores, y por eso es necesario que prestemos atención a la voluntad de Dios. Yo sé que hay personas que reciben esta palabra, y yo sé que todo aquel que reciba esta palabra va a poder dar testimonio de que cuando dejamos que Dios nos guíe, nos direccione, vamos a cosas mejores. Y hermano, cabe resaltar que el dejar que el Señor nos guíe no significa que todo va a estar siempre bien.
En nuestra vida siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas, siempre va a haber alguna adversidad que nosotros tengamos que superar. Porque el hecho de que nosotros escuchemos la voz de Dios y que sigamos, obedezcamos la voz de Dios, no significa que estamos exentos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y si usted se fija, la palabra nos dice que el enemigo siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, cuando usted es obediente, cuando usted comienza a obedecerle al Señor, el enemigo siempre va a atacarle, el enemigo siempre va a buscar la manera de molestarlo. Entonces, no quiere decir de que porque nosotros obedezcamos a la voz de Dios, es que nos vamos a librar de todas estas cosas. Hay procesos en nuestra vida que tenemos que pasar forzosamente, porque el Señor está formando nuestro carácter, el Señor nos está formando como cristianos. Entonces, el hecho de que dejemos que el Señor nos dirija, simplemente nos facilita las cosas, simplemente nos percata, nos aparta de tantos errores que cometemos, pero no nos aparta de los procesos que nosotros tenemos que pasar, no nos hace a un lado de los ataques del enemigo. Ya esos ataques nosotros los sobrellevamos igual por el acercamiento que tenemos con el Señor. Pero el hecho de obedecer la voz de Dios no quiere decir que no vamos a tener problemas. No, más bien pienso yo que el enemigo se levanta con más ímpetu porque ve que nosotros estamos obedeciendo al Señor. Entonces, ojo con eso, tengamos cuidado, escuchemos la voz de Dios, dejémonos guiar por la voz de Dios, pero como decía el hermano, siempre estemos atentos a los ataques del enemigo para poder soportarlos. Como dice nuestra hermana, cuando nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, no es que todo nos va a salir bien, hermano. El evangelio no es fácil. No es fácil. Quiero compartirles así, como quien dice un dato personal. Yo tengo 23 años de edad y creo de que la juventud es lo más difícil. La adolescencia, la juventud. Permanecer en el camino Amén. del Señor. Gracias a Dios, pues tengo 8 años de estar en el camino del Señor. Pero no ha sido nada fácil. Y quiero compartirle este verso en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 11. Y dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla a cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, hablando de Moisés. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Yo quiero decirle, si hay jóvenes escuchando, qué bueno fuese de que nos apegáramos a personas que están buscando la dirección de Dios, que están buscando la guianza de Dios. Vemos a Josué más adelante, al finalizar lo que es el libro de Deuteronomio, notamos que Dios, al morir Moisés, lo releva a Josué. Pero vemos desde tiempo antes, muchos años antes, cómo Josué en su juventud él buscaba de Dios. Buscaba. Y en ese momento sabemos que Moisés entraba al lugar santísimo y hablaba con Dios, pero él se quedaba, no sé a cuánta distancia en el tabernáculo él se quedaba. Pero yo pongo a volar mi imaginación y yo pienso que al estar Josué en este lugar, en esta situación, él en algún momento pudo haber escuchado algo de las conversaciones y él, del acercamiento, porque él estaba ahí, hermano, y quiero expresarlo de esta manera. Él estaba como un metiche ahí. Amén. Como un joven metido. Como uno de esos niños que siempre están ahí, exacto, queriendo saberlo todo, queriendo escuchar todo lo que sus papás hablan y comentan. Cuando hay reuniones familiares, los niños ahí, váyanse para afuera, y el niño quiere estar ahí. En ese momento, Josué está ahí, en el tabernáculo. Dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí vemos a un joven que permanecía en la presencia de Dios. Interesado por la presencia del Señor. Bajo la dirección de Dios. Entonces, yo quiero hablarle también a la juventud. Es necesario de que busquemos la voluntad de Dios. Dios sabe que tú quieres seguir estudiando. Dios sabe que tú quieres graduarte. Dios sabe que tú quieres tener
tus propias cosas, pero es necesario que te dejes guiar bajo su voluntad, bajo su dirección. Entonces, algo que me llama bastante la atención es cómo Josué buscaba la presencia de Dios. Y yo quiero compartirle algo, hermano. Muchas veces hemos pensado, la iglesia cree de que el Señor no le permite a Moisés entrar a la tierra prometida por haberle golpeado la piedra, cuando él le dijo que le hablara a la piedra, y él la golpeó, desobedeció. Por su desobediencia. Pero si vamos más allá, nos damos cuenta de que Moisés era muy pasivo. Sí. Y para poseer la tierra prometida se necesitaba un joven aguerrido, con coraje, coraje, como Josué. Ahora yo quiero decirte, en algún momento Dios te va a llamar al ministerio, Dios te va a llamar a que le sirvas en alguna área, pero tú debes de estarte ya preparando, debes de estar ya preparándote, buscando su presencia, estudiando, prepárate, porque cuando el Señor te llame, tú ya vas a estar preparado para empezar a servirle de una gran manera, siempre y cuando te dejes guiar y escuches la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero decirte que es muy importante en estos tiempos la dirección de Dios en el pueblo de Cristo. Su palabra dice, si se humillare mi pueblo, no está hablando de todo el mundo, de todos los hondureños, no. Si se humillare mi pueblo, su iglesia, si su pueblo lo busca, van a haber cambios, hermano. Entonces, yo creo que es necesario buscar la dirección de Dios para que podamos ver su gloria, para que podamos ver su respaldo. Algo que yo compartía en la iglesia el sábado pasado que predicaba, es que muchas veces hay cosas tan pequeñas como en las actividades que se realizan dentro de la iglesia, no solo dentro de la mía, también dentro de su iglesia se hacen actividades. Y muchas veces no vemos el respaldo de Dios dentro de las actividades, o no vemos el respaldo de Dios detrás de aquel líder que pusimos, porque tal vez nosotros no nos dejamos guiar en ese momento por la dirección de Dios, sino por nuestra propia voluntad, porque muchas veces no hallamos a quién poner en alguna área y ponemos a cualquier persona a servir en una área y tal vez no es la indicada. Nosotros, para cubrir ese espacio, ponemos a cualquier persona y tal vez no es la voluntad de Dios, hermano, y es donde vemos que la persona fracasa en su ministerio, fracasa personalmente. Entonces, es necesario que nosotros nos dejemos guiar. Muchas veces hacemos actividades, yo comentaba, y muchas veces a duras penas se saca lo que se invierte, porque tal vez no era la voluntad de Dios hacerle en ese tiempo o hacer ese tipo de actividad. Entonces, yo creo que estoy hablándole a personas entendidas en un idioma muy, muy fácil de entender, claro, de cómo Dios habla a nosotros. Amén. Y de que es importante, hermano, dejarnos guiar por la palabra de Dios, por su dirección. No es fácil, pero la importancia aquí. Y más que todo, como decía, hermano, a los jóvenes se les hace aún más difícil. Si a nosotros como adultos se nos hace difícil seguir la voz del Señor, pues a los jóvenes se les hace en ocasiones mucho más difícil porque tienen menos experiencia. Pero es muy bueno y es recomendable que siempre el joven busque una persona madura. Yo sé que los jóvenes se relacionan entre jóvenes y está muy bien, pero siempre necesitamos tener a alguien que nos dé ese consejo, alguien que tenga un poquito más madurez de la que nosotros tenemos, para que nos guíe, nos ayude a seguir este camino, porque la persona que ya tiene un poquito de más madurez es porque ya ha pasado esta trayectoria y ya está un paso al frente de nosotros. Entonces los jóvenes necesitan apegarse a alguien que sea un poco más maduro de lo que el joven es. ¿Para qué? Para que lo guíe, para tener a alguien, un ejemplo a seguir, una guianza. Si usted se fija, Josué estaba siempre metido ahí, él siempre quería de la presencia de Dios. Entonces, esta era parte de su preparación, el hecho de que él siempre estuviese involucrado fue lo que lo preparó a él, lo que lo hizo estar apto para él poder estar al frente del pueblo después de que Moisés falleciera. Entonces, si el joven no se involucra
si el joven no está ahí buscando esa preparación, involucrándose en todo lo que se pueda involucrar, siempre atento a lo que las personas más maduras comentan, a lo que las personas más maduras dicen, esto nos ayuda a nosotros para seguir en este camino. Este camino no es fácil, pero si nosotros buscamos del Señor y si nosotros nos rodeamos de las personas adecuadas, entonces el camino se hace un poquito más fácil. Eso me llama bastante la atención, hermano, porque muchas veces nosotros la Biblia dice que somos cartas leídas. Amén. Y yo creo de que muchas veces yo he sido mal ejemplo, no sé usted, pero sé que muchas veces como cristianos somos malos ejemplos. Pero vemos a un Moisés que yo lo catalogo como un buen ejemplo para Josué. El hecho de que Josué estuviera metido ahí en el tabernáculo cuando él hablaba con Dios, cuando Moisés hablaba con Dios, significa de que a él le interesaba. Y él sabía de que había algo en ese lugar. Él seguía los pasos de Moisés. Amén. Entonces, yo sé que somos seres humanos y muchas veces fallamos, pero debemos cuidarnos también nosotros, porque hay personas que vienen atrás de nosotros y están viendo nuestros ejemplos. Sí. Si nosotros de repente ministramos, hacemos algún cargo dentro de la iglesia, debemos cuidarnos, porque Amén. Las personas que están tras nosotros vienen siguiendo nuestros pasos. Y qué mejor sería que vean lo bueno y no lo para malo. que ellos puedan seguir adelante y ser mejores, aún mejores que nosotros. Y el problema, hermano, es que es más fácil ver los errores que usted comete, es más fácil ver los errores que yo cometo. Somos seres humanos y todos fallamos. La Biblia dice que si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos mentirosos al Señor. Entonces, todos pecamos, todos fallamos. Pero el problema es que la gente está más presta a ver los errores que nosotros cometemos que las virtudes que nosotros podamos tener. Y entonces es ahí donde nosotros, como dice el hermano, tenemos que tener cuidado, aunque somos carne, aunque somos débiles, aunque fallamos, pero siempre tratar de fallar lo menos posible. Hay cosas tan sencillas que nosotros podemos dejar de hacer y hay cosas tan difíciles que ya es cuestión de carácter, ya es cuestión del proceso que el Señor nos tiene, pero sí hay cosas fáciles que nosotros podemos dejar de hacer para poder ser ejemplos. Sí, hermano, ya para ir terminando, solo quiero mencionarles un poco así de cómo entramos al tema. Hablábamos de lo que de Jonás, el Señor le da una palabra que vaya Amén. a pregonar una palabra, pero él se despierta. Entonces, Amén. Pero vemos que más adelante Dios le muestra su misericordia y lo vuelve a encaminar en el camino. Vemos Amén. que no con todas las personas Dios actúa de esa manera. Entonces, si Dios nos manda algo, por muy difícil que sea, pongamos de nuestra parte. Amén. Porque yo le voy a decir algo, la obra del Señor o lo que Dios quiera hacer no se va a parar porque uno de nosotros diga no. No. Y es feo, como se puede escuchar, pero muchas veces el Señor nos va a hacer a un lado y va a buscar a otro para que haga el trabajo que nosotros no quisimos hacer. Al que esté disponible. Alguien que esté disponible. Pero Sí. yo quiero decirle que cuando Samuel ve a uno de los hijos de Isaí, porque David estaba en el campo, hermano. David estaba pastoreando las ovejas. Cuando llega, pero yo quiero decirte algo, esta palabra. Cuando Dios tiene algo para ti, aunque te quite, Él te va a poner ahí. Amén. Pero cuando no es para ti, aunque usted se ponga, el Señor lo va a quitar de ese lugar. Es como dice el dicho, hermano, lo que es de Pedro, dice un dicho por ahí, no se lo quita Juan. Entonces en ese momento podemos ver de que tal vez Samuel, bueno, él no sabía a quién iba a morir. Él no sabía. Entonces cuando le presentaron a Eliab, él dijo, delante de nosotros el ungido. Entonces en ese momento el Señor le dice, no, porque yo no miro su parecer, yo veo su corazón. Entonces yo quiero decirte de que tal vez tú en este momento puedes decir, yo quiero servir en esto, quiero servir en esto. Va a llegar el momento, porque si tú estás escogido, si tú estás buscando de Dios, Él te va a poner en ese lugar. Amén. Y la importancia de la dirección de Dios. Imagínese si Samuel no hubiera escuchado la voz de Dios y hubiese escogido a otro de los hermanos de David y no a David. Amén. Otra historia fuera la que estuviéramos contando. Amén. Pero el Señor le dijo no.
Y entonces llaman y le preguntan a Isaías, aquí están todos tus hijos. No, hay uno en el campo. Vea, manda a llamarlo. Y al venir el Señor le dice, ahí es. Entonces, la importancia, hermano, en la iglesia, en el pueblo de Dios, de la dirección de Dios. Quiero, para irnos despidiendo, decirle, permita que el Señor le hable, permita que el Señor lo guíe. Amén. Y no es fácil servir al Señor, no es fácil seguirlo, buscarlo, no es fácil. Pero permitamos que Él nos guíe y vamos a ver su gloria. Amén. ¿Y cómo vamos a dejar que el Señor nos guíe? Poniendo siempre al Señor primero en todo. En todo lo que nosotros vayamos a hacer, como el hermano decía al inicio, si tal vez usted quiere emprender un negocio, si tal vez usted anda buscando un empleo, si tal vez usted quiere hacer algo diferente, siempre ponga todo en las manos del Señor. Siempre el Señor tiene que ir primero, siempre tiene que ir adelante, porque Él es el que abre brecha y Él es el que nos bendice. Entonces, si nosotros no ponemos al Señor en nuestros planes, si nosotros no lo involucramos en nuestros planes, en nuestros asuntos, difícilmente el Señor, porque Él es un caballero. Entonces, si nosotros lo involucramos, siempre vamos a tener como esa bendición de Dios, como ese respaldo del Señor. Siempre vamos a, como dice el hermano, tratar de escuchar la voz del Señor, tratar de hacer lo que el Señor nos está enviando a hacer, porque como decíamos anteriormente, lo que nos toca, y aunque nosotros a veces no queramos aceptar tal vez el ministerio que el Señor tiene para nosotros, si nos toca, el momento va a llegar. Y también es difícil, como decía el hermano, a veces nos vemos enfrascados en un ministerio que tal vez no es el que el Señor tiene preparado para nosotros. Y por estar en el lugar equivocado, a veces nos frustramos y cometemos muchos errores. Pero si nosotros dejamos que el Señor nos guíe, entonces Él nos va a llevar al lugar correcto, Él nos va a llevar al lugar adecuado, Él nos va a direccionar hacia donde Él nos quiere llevar. Entonces, aprendamos, hermanos, a escuchar la voz del Señor. Aprendamos a tratar de obedecer su palabra, porque obedeciendo su palabra es como vamos a ir escuchando su voz. No solamente no nos dejemos impresionar porque a la iglesia llegó un apóstol, porque a la iglesia llegó un ministro, porque a la iglesia llegó un profeta, y a este profeta sí le voy a aceptar la palabra, y a este ministro sí le acepto la palabra, y a este sí, y a este sí. Y tal vez en su iglesia, en su congregación, hay personas que están siendo usadas por el Señor. Hay personas que el Señor está enviando palabra, como decía el hermano, una palabra sencilla, una palabra entendible, una palabra que es fácil de comprender. A veces nosotros no estamos esperando esa palabra sencilla, sino que estamos esperando que un ministro venga y nos declare la palabra, y esa palabra es la que tomamos. Hermanos, tengamos cuidado con lo que estamos tomando para nuestra vida. Nuestra palabra tiene poder, y siempre hay que, como decía el apóstol Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Esperamos que en esta tarde esta palabra haya sido de bendición para su vida. Yo quiero enviarle un saludo a la hermana María Félix, que nos está sintonizando allá en Támara. Ella se ha comunicado en esta tarde y la bendecimos a la hermana allá donde está. Gracias por su sintonía, hermana. Y gracias a todos aquellos que nos están viendo y nos están siguiendo en las redes sociales. Vamos a orar en esta tarde. Padre, le damos gracias, Señor, porque nos permitió traer esta palabra, Señor. Y esperamos, Señor, que esta palabra haya quedado sembrada en el corazón de aquellos hermanos que nos han visto en esta tarde, Señor. Y que nosotros podamos, Padre, escuchar su voz, podamos darle lugar a usted, Señor, y podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, podamos dejarnos guiar por usted, Padre. Bendecimos a todos los que nos están viendo y los que nos están siguiendo en las redes sociales, Señor. Bendecimos este canal, amado Rey, que es de bendición para todo aquel que lo sintoniza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Así, hermano, pues ha sido un honor, ha sido un placer. Hemos compartido con el hermano Jonathan en esta tarde y esperamos que usted nos sintonice el próximo sábado a la misma hora, a la 1 en punto. Ya esperamos que nuestro pastor esté aquí con su enseñanza y que el Señor le bendiga y le guarde, y nos sintonizamos el próximo sábado.
Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser lento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Oh, y sin importar cuál sea el llamado, él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde los mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Ministerio Apostólico y Profético Fuente de Bendición. Estamos ubicados en la colonia Francisco Morazán, a una cuadra de la calle principal, atrás del muro del cementerio general. Visítenos días lunes, martes, jueves y sábados a partir de las 6:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Contáctenos llamando al 3193-0380 y 3318-0576. Ministerio Apostólico y Profético Fuente